Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy analizaremos toda la previa del partido que va a disputar el Fútbol Club Barcelona frente al Celta de Vigo. El partido se juega este sábado a las 4:15 de la tarde, hora española, y el Barça recibe al Celta con la tranquilidad necesaria de haberse clasificado para las semis de Champions y al mismo tiempo verse con opciones intactas para lograr un triplete que sería absolutamente histórico. El Barça actualmente es líder de la Liga, a 4 puntos de diferencia respecto al Real Madrid, su máximo rival, que es segundo, y al mismo tiempo el Barça se va a jugar una final de Copa del Rey frente al equipo blanco. La final se disputa el sábado que viene, a las 10 de la noche, hora española, y el Barça está en un tramo de la temporada totalmente crucial. Es muy importante que el Barça recupere las buenas sensaciones porque vimos en los últimos 2 partidos que el Barça le costó más de lo que es habitual en el equipo culé. Me da cierto temor, me da cierto miedo que el Barça haya entrado en un bajón físico justo en el momento más importante de la temporada y en el que se deciden absolutamente todos los títulos, de Liga, de Copa y de Champions. Vimos en los 2 últimos partidos, frente a Dortmund y frente a Leganés en Liga, que el Barça tuvo un juego poco fluido, con poca posesión del balón, y que costaba mucho que los defensas pudieran conectar con la delantera. Prácticamente no vimos intervención del centro del campo, y esto en gran modo se atribuye quizás a un bajón físico de los jugadores. Yo quiero pensar que es esto, porque, al final durante toda la temporada, si quitamos el mes de noviembre-diciembre, que precisamente fue cuando el Barça tuvo ese primer bajón físico de la temporada, el resto de la campaña el Barça ha estado a un nivel soberbio, superior, increíble. Entonces, que justo ahora empiecen a haber dudas en el juego del equipo, me hace pensar que es debido a un tipo de problema físico, un exceso del calendario, un calendario demasiado comprimido, y que esto al final los futbolistas lo notan porque no son máquinas, son personas, y es muy importante que el cuerpo técnico del Barça sepa identificar las cargas en los entrenamientos y sepa dosificar a los futbolistas de forma que lleguen a este tramo final de temporada con plenitud física que va a permitir a este equipo alcanzar su máximo potencial futbolístico, y estoy convencido del todo, que si el Barça puede volver física y futbolísticamente al nivel que estaba mostrando hace tan solo un mes, es absolutamente candidato a todo, ¿vale? Sí que es verdad que vimos un Barça con dificultades, especialmente en Dortmund, pero me quedo sobre todo con un tuit que hizo Koundé después del partido, en el que puso que de las lecciones también se aprendía, ¿no? Y esto es importante en el sentido de que puedes aprender de esta lección sin haber caído eliminado en Champions, es decir, tienes margen de maniobra para solucionar todos los problemas que vimos en Dortmund. El Dortmund supo afrontar este partido de forma que analizó muy bien al Barça, lo esperó arriba, haciendo la presión y las coberturas de forma que el Barça tuviera muchas dificultades a la hora de sacar el balón desde atrás y a la hora de conectar con los centrocampistas, que al mismo tiempo no podían conectar con los delanteros, y esto impedía que el Barça pudiera llegar a área contraria y por lo tanto generar juego y generar ocasiones de gol. Por eso vimos a un Barça tan mermado, ¿no? Tan mermado tanto físicamente como a nivel futbolístico. Yo creo que se sumaron los 2 aspectos, que el Dortmund supo estudiar muy bien el juego del Barça y que al mismo tiempo el Barça no está al nivel de otras ocasiones, ¿no? Se comenta mucho la Pedri dependencia. Lógicamente, Pedri es un futbolista totalmente indispensable en este equipo, como lo serían cualquier equipo del mundo. Pero yo no veo tanto la ausencia de Pedri en el partido de Dortmund, porque de hecho cuando salió al campo el Barça siguió teniendo dificultades, ¿vale? No es que cuando saliera Pedri el fútbol del Barça se arreglara, no. El Barça siguió mostrando las mismas dificultades que había mostrado desde el minuto 1.
Lo mismo sucedió en el campo del Leganés, en Butarque. Pedri jugó titular ese partido y el Barça realmente se vio con dificultades, ¿vale? Entonces, bueno, es normal que la ausencia de Pedri se note, pero no me gustaría achacarlo tanto a una ausencia del futbolista canario, sino más bien a un mal momento del equipo, que esperemos que sea algo temporal y se pueda solucionar en los próximos partidos. Dicho esto, también, por ejemplo, Lamine Yamal está a un nivel quizás un poco inferior al que nos venía marcando en los últimos partidos, ¿vale? Tanto en el partido frente al Leganés como en el partido frente al Dortmund, vimos a un Lamine, bueno, cansado físicamente y que no está con la frescura de hace tan solo 4 semanas. Esto se nota en el campo porque son dos de los mejores del Barça, tanto Lamine como Pedri, en dos líneas muy importantes, como es la del centro del campo y la delantera. Por lo tanto, esto acaba afectando al equipo, al nivel global de todo el equipo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría analizar un poco todo el calendario que queda de aquí final de temporada, para analizar un poco cómo están estructuradas las 3 competiciones que le quedan al Barça y sobre todo ver esto, ¿no? Que es un calendario muy comprimido, no hay ni una semana de descanso, de hecho cada semana jugamos 2 partidos, por lo tanto, bueno, el Barça es muy importante que pueda volver a cargar las pilas para afrontar este tramo tan decisivo. A ver, como digo, el Barça este sábado recibe al Celta a las 4:15 de la tarde en Montjuïc. Después, el martes, el Barça recibe al Mallorca. Y al sábado tenemos la finalísima de la Copa del Rey frente al Real Madrid, ¿vale? Sería la opción de ganar el primer título de la temporada. Después vienen ya las semis de Champions, palabras mayores frente al Inter de Milán, que consiguió eliminar al Bayern. Jugamos contra el Inter la ida en Montjuïc el miércoles día 30 a las 9 de la noche. Después, el fin de semana, vamos al campo del Valladolid en Liga. Y a la semana siguiente vamos al Giuseppe Meazza, al campo del Inter, a jugar la vuelta de las semis de Champions. Esperemos que el Barça logre la clasificación para la final. Y justo después, recibimos al Real Madrid en Montjuïc, ¿vale? El siguiente fin de semana ya tenemos la visita del Madrid y el Barça ya sabrá en ese momento si es finalista o no de la Champions League. Sería muy positivo para los ánimos del equipo poder recibir al Real Madrid con una posible final de Champions a la vista. Sería muy grande y en caso contrario costaría afrontar ese partido. Creo que sería un partido complicado, por lo tanto es muy importante que el Barça mantenga por lo menos estos 4 puntos de diferencia respecto al Real Madrid, para no darle opción al equipo blanco a situarse líder después del Clásico, ¿vale? Si el Barça afrontara ese partido con menos de 4 puntos de diferencia, o con menos de 3, porque al final el golaveraje en principio el Barça lo mantendría a favor, el Madrid podría colocarse líder en caso de ganar ese partido. Por lo tanto, es muy importante que el Barça no le dé opción al equipo blanco, porque al final todos sabemos que el Madrid es especialista en resucitar y en levantar a la afición y en remontadas. Por lo tanto, mejor evitar posibles resurrecciones del equipo blanco. Y a partir de aquí nos quedaría los 3 últimos partidos de la Liga, que serían bastante complicados, en el sentido de que el Barça visita el campo del Español, que siempre pone las cosas bastante complicadas. Después el Barça recibe al Villarreal en casa. Y a la última jornada de Liga visitamos San Mamés, un campo que siempre es complicado para el equipo culé. Y por lo tanto, como podéis ver, lo que queda de competición es bastante duro para el Barça. Y sería muy interesante que pudiéramos volver al nivel futbolístico y al nivel físico que teníamos hace tan solo 4 semanas. Yo creo que el cuerpo técnico es perfectamente consciente de todo lo que he comentado y creo que van a poner las pilas a los futbolistas. Creo que les van a poner los entrenos y los van a dosificar en caso que deban dosificarles, y les van a poner las cargas y las pausas adecuadas para que puedan afrontar este tramo final de temporada de forma adecuada.
Y dicho esto, ahora vamos con una posible alineación del Barça para el partido contra el Celta. En la portería, Chesney. Centrales, Cubarsí, Íñigo Martínez. Laterales, Gerard Martín. Después de la lesión de Balde, es muy importante que el canterano del Barça vaya cogiendo confianza. Y el otro lateral para Koundé. Luego, centro del campo, Frenkie de Jong, Pedri y Fermín. Sí que es verdad que Dani Olmo ya ha vuelto después de la lesión. El otro día frente al Dortmund ya tuvo unos minutos. Pero creo que es importante dosificarlo y que vaya entrando de forma progresiva, porque al final, de aquí final de temporada, lo vamos a necesitar muchísimo. Y es muy importante que no vuelva a recaer en la lesión, ¿vale? Por lo tanto, Fermín puede hacer un gran papel, al igual que Gavi. Cualquiera de los dos que entre pueden hacerlo muy bien. Por lo tanto, es mejor de momento dosificar a Olmo y que Fermín o Gavi cubran su posición. En la delantera he puesto a Rafinha, Lamine y Lewandowski. Sí que es verdad que ninguno de los, excepto Lewandowski, que sí que está a un muy buen nivel, ni Rafinha ni Lamine están a un nivel excelso, no están al nivel que estaban hace tan solo 4 semanas, como vengo comentando en el vídeo. Y lo que me gustó mucho de Flick el otro día, frente al Dortmund, fue que vio que Lamine no estaba en su mejor momento y lo cambió. Es decir, Flick no se casa con nadie, y si ve que un futbolista no está en el momento físico y deportivo adecuado, pues no tiene ningún problema y no le tiembla el pulso a la hora de cambiar al futbolista, ya sea Lamine, ya sea Rafinha, Lewandowski, Pedri, sea quien sea. Flick es muy justo y creo que esto envía un mensaje muy positivo al equipo, que al final los minutos se ganan en el campo y si en este momento no estás bien, pues te sustituyen, entra otro futbolista que pueda presionar bien, que esté bien físicamente, deportivamente y pueda aportar más al equipo. Entonces, el día que estés un poquito mejor, volverás a entrar al 11. Esto creo que es un mensaje muy justo por parte de Flick y es un mensaje muy positivo que envía a toda la plantilla. Y dicho esto, pasamos ahora a hablar de la previa del partido del Real Madrid, que debe disputar este mismo domingo frente al Athletic Club de Bilbao. El Madrid afronta este partido en el Santiago Bernabéu el domingo a las 9 de la noche, hora española. Un Madrid que afronta este partido tras la eliminación de la Champions frente al Arsenal, goleada tremenda que el Arsenal le endosó al Madrid en el global de la eliminatoria por 5-1, y un Madrid en crisis debe sobreponerse y afrontar las competiciones que le quedan. Una liga que tiene muy complicada, a 4 puntos del equipo azulgrana, y después la final de Copa, que también se va a jugar la semana próxima frente al Barça. ¿Qué podemos esperar de este partido? Pues bueno, el Madrid afronta este partido con una gran crisis deportiva y de resultados, con la continuidad de Ancelotti en el aire. En las últimas horas ha sonado mucho el nombre de Jürgen Klopp. Parece que es el favorito por parte de Florentino Pérez para cubrir el banquillo del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y todo parece indicar que el entrenador italiano, el Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, uno de los más laureados de la historia del equipo blanco y el más laureado en la historia de la Champions, no seguirá en el banquillo blanco a partir de la próxima temporada. Entonces parece que el favorito es Jürgen Klopp, y esto me recuerda un poco a lo que sucedió en 2010, cuando el Madrid fichó a Mourinho como antídoto anti-Pep Guardiola, como antídoto para frenar al Barça de Messi y de Guardiola, que en ese momento eran imparables, tanto en España como en Europa. Y ficharon a Mourinho no tanto como entrenador para el Madrid, sino más bien como antídoto frente al FC Barcelona. En este momento creo que está sucediendo un poco lo mismo. Si finalmente Jürgen Klopp termina fichando por el Madrid, creo que el Madrid lo hará más bien en el sentido de poder competir frente al Barça de Flick con otro entrenador de la escuela alemana, otro entrenador que conozca bien el método de Hansi Flick y el método alemán, ¿no? Entonces poder contrarrestar al Barça con una metodología similar y con unos jugadores que ya tiene el Madrid muy buenos, ¿no? Que al final Jürgen Klopp es un gran entrenador, tiene muchísimo mérito, tanto lo que hizo en el Dortmund
como lo que hizo en el Liverpool. Al Dortmund yo quiero recordar que lo hizo campeón de la liga alemana por delante del Bayern, todo un milagro prácticamente, y también lo clasificó para la final de la Champions, que en este caso precisamente perdieron frente al Bayern. Y luego en el Liverpool, Jürgen Klopp también hizo un gran trabajo, en el sentido de que cogió a un Liverpool que hacía más de 20 años que no ganaba la Premier, lo hizo campeón de la liga inglesa, y después también logró ganar la Champions, ¿vale?, con el equipo inglés, muchos años después de que en 2005 lo lograra Rafa Benítez con el equipo de Liverpool. Por lo tanto, mucho mérito lo que ha hecho Jürgen Klopp en todos los equipos en los que ha estado. Por lo tanto, si el Madrid terminara fichando al entrenador alemán, creo que aparte de ser un antídoto anti-Fútbol Club Barcelona, también se llevarían un gran entrenador para el equipo. Lo que sí es verdad es que el Madrid necesitaría refuerzos, porque al final, a ver, milagros no puede hacer. Por muy bueno que sea el entrenador, milagros no puede hacer. Entonces el Madrid necesita urgentemente a un futbolista en el medio del campo que mueva el equipo, que tenga toque y que no sea un futbolista extremadamente defensivo como es Tchouaméni o Camavinga. Deben ser futbolistas ofensivos, ¿no? Ofensivos y que te generen juego para el equipo, como lo era en su momento Toni Kroos, que el Madrid ha echado mucho de menos y que no han sabido cubrir su ausencia. Y luego también, pues claramente necesita laterales y centrales, porque aparte de las lesiones que ha tenido, se ve claramente que es un equipo con una planificación deportiva muy desestructurada, porque el Madrid tiene delanteros buenísimos, pero luego tiene una gran ausencia en otras posiciones del terreno de juego, porque al final, ya os digo, por mucho que llegue un entrenador nuevo, milagros no puede hacer. Y a partir de aquí, también me gustaría hablar de algunas situaciones que se han vivido en los últimos partidos con el Real Madrid, porque me parecen realmente vergonzosas. Me refiero a la terrible entrada que le propinó el otro día a Mbappé a un futbolista del Alavés, una entrada que perfectamente la hubiera podido romper la pierna y que se queda con una sanción mísera, lamentable, vergonzosa, que si se la hubieran hecho a Mbappé, hubiera dado la vuelta al mundo, hubieran estado días y días y semanas hablando de la terrible entrada que le habían hecho a la gran estrella del Madrid, y por supuesto la sanción no hubiera sido la misma. Yo creo que la sanción, si esta entrada se la hacen a un futbolista como Mbappé, con la repercusión mediática que hubiera tenido todo, la sanción por supuesto hubiera sido mucho peor. Pero claro, como es el Madrid que está por medio, entonces no pasa nada. La sanción se queda corta, nadie se queja, los medios de comunicación, como son todos del lado blanco, pues nadie dice nada, y bueno, volvemos otra vez a lo que dijo Xavi en su momento, de madridismo sociológico, o lo que dijo en su momento Pep Guardiola, que también la clavó, que fue lo de la central lechera, ¿no? Todos a favor del viento que sopla en la capital, y si es una situación injusta en contra de otro equipo, pues no pasa nada. Mientras favorezca al Madrid, todo va bien. El viento sopla a nuestro favor, no nos quejemos. Pero imaginaros por un momento que la entrada que hace Mbappé la hace Gavi. Imaginároslo por un momento. ¿Qué estarían diciendo desde los medios de comunicación de la capital blanca? ¿Qué estarían diciendo cuando muchas veces han criticado a Gavi sin motivo por ser un futbolista intenso, por jugar a, pues bueno, ir a por todos en cada balón, cosa que yo aplaudo muchísimo, y es precisamente lo que pido a cualquier futbolista del Barça, que vaya a por todas a disputar cada balón, y precisamente esto es lo que no les gusta y es lo que critican, y es lo que no quieren que hagan los futbolistas del Barça, que presionen, que luchen, porque ven que con esto el Barça tiene más opciones en la victoria. Pero claro, y luego Mbappé hace una entrada totalmente criminal, que hubiera podido lesionar al futbolista del Alavés de por vida, y aquí no pasa absolutamente nada. Primero paz y después gloria. Como también sucedió con el partido frente al Arsenal, ¿vale? Os voy a poner unas imágenes en pantalla para que lo vayáis viendo. Entrada criminal de Rüdiger sobre un futbolista del Arsenal, que estando en el suelo lo pisa con los tacos en el abdomen, ¿vale? Lo pisa en todo el abdomen, todo el torso,
sin ningún tipo de reparo en apartar la pierna, todo lo contrario, con todo el peso de los tacos encima del abdomen del futbolista del Arsenal. Vergonzosa entrada por parte de Antonio Rüdiger, un alma cándida que se va paseando por los campos de España y de Europa, haciendo lo que le da la real gana. Y os cuento por qué hace lo que le da la gana. Lo hace porque aún no ha habido ningún árbitro que se haya atrevido a sancionarle. Es decir, vimos los gestos lamentables pasándose el dedo por el cuello en el campo del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, y la UEFA no lo sancionó. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Aquí en España no, porque aquí en España solo se pone lo que conviene a los medios de comunicación de la capital. Pero en el resto del mundo esto se vio, ¿vale? Son imágenes lamentables tanto de Rüdiger como de Mbappé celebrando una victoria lamentable que vino dada por un gol anulado que no debería haber sido anulado de Julián Álvarez por un doble toque de balón. Y tienes a los dos futbolistas, tanto a Mbappé como a Rüdiger, saltando y casi burlándose de la afición del Atlético de Madrid. Y luego encima Rüdiger haciendo gestos con el dedo. Es terrible, es lamentable y me parece una absoluta vergüenza que se permita este tipo de situaciones en un terreno de juego. ¿Qué pasa? Que como no se lo sancionó en su momento, pues el comportamiento de Rüdiger va increciendo, va en aumento, ¿vale? Rüdiger el otro día frente al Arsenal pisó el abdomen de un jugador estando en el suelo y no hizo ningún reparo en ningún momento de quitar la pierna. Esto, por supuesto, el VAR debería haber entrado de oficio, avisar al árbitro que esto era roja directa. Pero ¿qué pasa? Que el VAR no entró, el árbitro de campo no lo vio y este hombre se puede seguir paseando por los campos de Europa con total impunidad, haciendo lo que le da la real gana. Una absoluta vergüenza. Vergüenza a nivel futbolístico, a nivel arbitral y a nivel de todo, porque al final lo que nos demuestra esto es que no hay justicia y que hay vía libre para que los futbolistas del Madrid hagan lo que les da la gana. Después sí, Araujo el año pasado frente al PSG saca un poquito la mano para defender un poquito la jugada, un poco de cuerpo pone y lo expulsan a las primeras de cambio. Pero claro, los futbolistas del Madrid pueden hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencia. ¿Qué pasa después? Pues que pueden seguir haciendo lo que les da la gana, ¿vale? Bellingham puede seguir faltando el respeto al árbitro, que aún habrá periodistas que lo van a defender y van a sacar lingüistas y personas de habla inglesa que van a justificar que lo que dijo en su momento no era un insulto ni una falta de respeto, ¿vale? Luego tenemos a Carvajal, que no está ni jugando el partido, y como un marrullero que te espera en la salida de la discoteca, espera a Saka para recriminarle la forma que él consideró oportuna para chutar el penalti, ¿vale? El penalti que chutó frente al Real Madrid, que falló por cierto, lo tiró a Lopanenka y esto al parecer no pareció bien a Dani Carvajal, claro, porque Dani Carvajal es un auténtico ejemplo de comportamiento dentro y fuera del campo, entonces es una voz autorizada para ir a recriminar en el descanso, sin estar siquiera en el partido, a un futbolista que no pueda tirar el penalti como le dé la real gana. Quiero recordar que hace aproximadamente un año, Dani Carvajal lesionó de forma muy grave a un futbolista del Athletic Club. La siguiente temporada, el primer partido de Liga, no sé si fue esta o la anterior, bueno, el caso es que la siguiente temporada, el futbolista del Athletic Club de Bilbao no pudo afrontar el primer partido precisamente contra el Real Madrid, y esto es algo que dijo Valverde en rueda de prensa, que su futbolista, que había sido lesionado por Carvajal, no podía jugar aún ese partido después de haber pasado todo el verano, y en cambio Carvajal, que había sido el artífice de esa lesión, jugaba ese partido con total impunidad, sin ningún tipo de sanción ni nada. Y esto es una vergüenza, ¿vale? Porque esto se va repitiendo año tras año, tanto en el fútbol español como en Europa. Y encima debemos creernos esta pantomima de que el Madrid no se lleva bien ni con Tebas ni con la UEFA. Esto no se lo cree nadie, porque reciben favores continuos tanto de los árbitros como de los comités. ¿Vosotros os creéis que si hubiera algún tipo de mala relación entre Florentino y Ceferín, la conducta lamentable de Mbappé, de Rüdiger en el Metropolitano, en las celebraciones que hicieron después, se hubiera quedado sin sanción? ¿Alguien se lo cree?
A ver, por favor, que somos adultos, que somos grandes, que vemos las cosas con nuestros propios ojos. Por favor, que es vergonzoso la actitud del Madrid de forma permanente, en todos los campos, en el Bernabéu, que se creen con derecho absolutamente a todo. Y claro, si no se les para los pies, siguen haciendo lo que les da la real gana. ¿Vale? Quería comentar todo esto porque, bueno, últimamente estamos viendo actitudes muy feas, mucho. Entonces, creo que es importante denunciarlo en el canal y que los que somos del Barça, pues podamos alzar la voz y comentar este tipo de situaciones. Dicho esto, el Barça afronta un tramo decisivo de la temporada. Espero que podamos estar al máximo nivel, tanto físico como deportivo, y confianza máxima en el equipo y en Hansi Flick. Dicho esto, me despido de todos vosotros. Si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros, a darle al like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!